Glorifico el nombre de Dios y doy gracias. Me he gozado. ¿Cuántos han sentido a Dios? Cuán maravilloso es nuestro Dios. No lo merecemos. ¿Quién puede decir que es digno de sentir a Dios, al Creador del mundo, al Santo, limpio, puro? ¿Quién es digno de sentirle? Mas por su misericordia nosotros en esta mañana le hemos sentido. Y no hay duda en nuestro ser de que Él está en este lugar. Hace un tiempo atrás escuchaba a un predicador, creo que fue justo en este lugar, contando la siguiente anécdota. Y cuando él hablaba, Dios me dio este mensaje. Y la anécdota es la siguiente, quizás algunos lo recuerdan. Contaba el hermano que había un joven de humilde procedencia que había vivido siempre muy limitado, pero se había esforzado mucho y había estudiado para tener un buen trabajo. Y cuando él obtuvo ese buen trabajo, él decía, bueno, cuando yo reciba mi primer sueldo, voy a amueblar mi casa y voy a comprar lo que nunca pude comprar. Pero había algo en específico que él siempre soñaba con comprar, y era una nevera. Y cuando él obtuvo ese sueldo, él se fue a comprar y él dijo, la más grande, la última en tecnología, la más linda, la más imponente, esa es la que yo quiero. La nevera, último modelo, quizás se decía, quizás esa que uno la toca y ya se ve lo que hay adentro, ¿verdad? No hay necesidad de estar abriéndola. Y se la compró. Y no solo esto, sino que se fue a hacer un súper de aquellos para poder llenar esa nevera. Y compró todo en abundancia y la rellenó completamente. Y dice que cuando terminó de su afán, esa misma tarde el jefe lo llama y le dice, bueno, tu trabajo demanda que viajes y necesito que salgas esta misma tarde y te vayas por motivos de trabajo. Y el joven se fue porque era su trabajo. Y en ese trabajo demoró algunas semanas. Cuando regresa a su casa emocionado para al fin disfrutar de todo lo que había comprado, cuando abre la puerta de su casa, dice que la pestilencia era algo impresionante. Todo el día como apodrido, era indescriptible, y él decía, ¿pero esto qué es? Y cuando se dio cuenta, decía, no, de la nevera, no puede ser, y abrió esa nevera y eso estaba terrible. ¿Cuál era el motivo? Pero pagué tanto, estará dañada. ¿Qué tendrá aquella nevera? La razón por la cual todo se había dañado, ¿lo recuerdan? No había conectado la nevera. No había conectado la nevera. No importaba que la nevera tuviese lo último en tecnología, que fuese hermosa, amplia, grande, con lo mejor que pueda brindar la tecnología en estos tiempos. Si no estaba conectada a la corriente, no servía para nada. Y Dios me dijo, no importan los talentos que puedan tener, no importan los dones, ni las grandes capacidades, el intelecto, ni nada de los recursos que puedas tener. Si no estás conectado a mí, de nada sirves. Y el título del mensaje en esta mañana es Conectados con Dios. ¿Cuántos anhelamos estar conectados con Dios? Sin Dios, en vano es nuestro esfuerzo. Si nosotros realmente no estamos alineados con Dios, conectados con esa fuente de poder, lo que nosotros hagamos nunca será suficiente y nunca será bendecido por el gran yo soy. Cuando Moisés
se marchó y era necesario que se levantara un sucesor. Ahí estaba aquel joven Josué, en el que Dios depositó esa confianza para que él liderara al pueblo de Dios. Pero a mí me llama la atención cómo Dios le habló a aquel hombre. Las palabras de esta ley, que nunca se aparten de tu boca. Antes, de día y de noche, tú meditarás en ellas. Esfuérzate y sé valiente para cumplir y obedecer con todo lo que está escrito, porque entonces te irá bien y serás prosperado en todo lo que tú hagas. Te mando que te esfuerces y seas valiente. Yo seré contigo, no temas ni desmayes, porque donde tú fueres, allí estaré yo respaldándote. Pero lo que Dios le estaba diciendo a él: te mando a que te esfuerces y seas valiente en cumplir y en meditar, no una vez, no 2 veces, sino todos los días, día y noche. A veces pensamos: yo he ayunado tanto o he orado tanto que yo creo que ya llegué a un momento en que puedo agarrarla relajado y no estar tan presionado. Las cosas no son así. Así no funciona. Porque cuando Dios enviaba a sus siervos, siempre le mandaban a que la palabra de Él la llevaran día y noche. ¿Por qué? ¿Por qué lo mandaba? Porque la tendencia del hombre es de continuo al mal. Y si nosotros no estamos pendientes de estar velando, de estar preocupados, de estar orando por nuestra condición espiritual, el enemigo de nuestras almas encontrará siempre una rendija por cual meterse y destruir, porque no olvidemos que Él vino para robar, para matar y destruir, pero Dios vino para darnos vida y dárnosla en abundancia. Qué lindo es hablar de Josué, de las cosas grandes que hizo, porque siendo hombre le creyó a Dios, porque siendo hombre humano como tú y como yo, Él tomó la mejor decisión, que es creerle a Dios, pero por encima de todas las cosas, tener esa comunión cercana con el gran yo soy. Cómo se derribaron las murallas, cómo dice la palabra de Dios, que nunca antes había ocurrido esto, que Dios, por la palabra de un hombre, haya detenido el sol. Y lo hizo cuando Josué le dijo al Señor que el sol se detenga en Gabaón y la luna en el valle de Ajalón. Así lo hizo el Señor. Y ese tiempo duró casi todo un día además, porque así es el poder de Dios, el respaldo divino, cuando nosotros estamos conectados con Dios. Qué vida más impresionante, qué vida más grande, digna de imitar. Y en estos tiempos nosotros hacemos el mínimo de esfuerzo, pero queremos los mismos resultados que el gran siervo de Dios obtuvo. Y preguntamos: ¿pero por qué no ocurre? ¿Qué estará pasando con esa conexión que tenemos con Dios? Quizás no está completa, quizás está deficiente, como cuando un cable está en malas condiciones y la energía no llega adecuadamente. Hermano, es tiempo de que nosotros nos pongamos a meditar en esto y procuremos estar conectados con Dios. Cuando Josué ya iba a partir y llama al pueblo, a todo el pueblo, a millares de hombres y mujeres, ancianos, príncipes, todos, y empieza a decirles: si ustedes quieren, pueden seguir viviendo de la manera pecaminosa como lo hicieron sus padres. Y si ustedes quieren seguir obedeciendo y adorando a dioses, aquellos que sirvieron vuestros padres, pueden hacerlo.
pero mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Cuántos podemos decir esto en estos tiempos? A mí me impresiona la vida de este joven, porque cuántas corrientes no tuvieron que haber dentro de ese pueblo idólatra. Cuántas falsas cosas no se tuvieron que decir, cómo la confusión no tuvo que haber llegado a muchos, pero este joven nunca se confundió, se mantuvo firme en lo que había creído, aun cuando se levantaban corrientes extrañas, él sabía y conocía perfectamente la voluntad de Dios, porque la orden que Dios le dio, la orden que el Señor le dio cuando lo llamó, de que Él mantuviese su ley día y noche, meditando en ella y esforzándose y siendo valiente para cumplirla. Esa orden fue la que le ayudó a mantenerse firme, y no solamente él, sino también su casa, su familia. Él habló con la seguridad de la salvación, no solamente de él, sino también de los suyos. ¿Cuántos anhelamos esto? ¿Cuántos anhelamos esto? De tener esa certeza de la salvación también de nuestra casa, de los nuestros. Pero para esto nosotros tenemos que tener una conexión con Dios sólida y fuerte. Y es lo que Dios está demandando en estos tiempos más que nunca. Que no hayan intercesores, que no hayan intermediarios, sino que nosotros podamos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Porque la salvación es cosa que nos compete a nosotros. Nosotros debemos buscar la salvación de nuestra alma. Pero la fuerza Dios la dará a aquellos que le buscan con sinceridad. Y cuando Josué le empezó a decir todo esto al pueblo, la respuesta del pueblo fue: nosotros escogemos a Jehová. Nosotros vamos a servir a Jehová. Nunca tal acontezca que nosotros nos vayamos a otros dioses, no. Y empezaron a describir todo lo que Dios había hecho, a reconocer. Ellos empezaron a decir: ¿cómo vamos a dejar a Jehová? Si Jehová nos sacó de Egipto, de tierra de servidumbre, ¿cómo lo vamos a dejar? Si Él en nuestros ojos ha hecho grandes maravillas, ¿cómo lo vamos a dejar? Y empezaron a describir cuántas cosas. Y el gran siervo de Dios les dijo: ustedes no pueden servir a Jehová. Y esto es lo delicado. Cuando el pueblo empezó, porque el pueblo sabía que Dios era poderoso y lo habían visto con sus ojos, y empezaron a decir que escogían a Jehová, la respuesta de Josué fue algo tremendo: ustedes no pueden servir a Jehová. ¿Y saben por qué? Porque Dios es un Dios santo, porque Dios es un Dios limpio y es un Dios puro, que no aguanta ni tolera el pecado. ¿Y cómo va a sobrellevar su pecado? Porque todavía ustedes idolatran a esos ídolos que sirvieron sus padres. De labios están diciendo algo, pero en sus casas está la idolatría y está el pecado. Y esto es lo delicado, porque en nuestro corazón podemos decir tantas cosas. Podemos decir: sí, yo quiero y yo voy a esforzarme, y podemos tener anhelos que no son malos y deseos que no son malos, pero es necesario algo más, y es lo que el hombre muchas veces no está dispuesto a dar, esa milla extra, ese morir. Como dice la alabanza, no es solamente el desear ni el querer, es necesario morir muchas veces, morir al viejo hombre, renunciar a cosas que nos agradan de esta vida, pero que sabemos que si seguimos por allí, el final es la muerte de nuestra alma. No pueden, le decía Josué, hasta que no dejen. Hagan un compromiso recto, íntegro, de verdad, no de palabras solamente, porque Dios escudriña hasta lo último de tu ser. Y ahí el pueblo se comprometió. Y el pueblo dijo: renunciamos a todo eso. Es cierto,
esto, pero serviremos a Jehová, nos volveremos a Dios, gloria a Dios. Es necesario destruir todo lo que hoy nos impide estar conectados, estar cerca de Dios, para que Dios nos pueda usar con poder. En estos tiempos hay algo que está en decadencia o que es casi imposible ver o muy poco se ve. Y es el espíritu de sacrificio por la obra de Dios. Cuando venía hacia acá, hablaba con un joven que es miembro de la iglesia donde nosotros, por la gracia de Dios, estamos como pastores. Y él es ungido. Nosotros hace poco tuvimos un evento, una cena concierto, y este joven me testificaba y me decía que él se involucró, y es verdad, en el último momento en que nosotros necesitábamos más ayuda, que había mucho trabajo, él se involucró de una manera que a mí me impresionó. Se esforzó, casi no durmió, y él era el que nos hizo todos los viajes buscando una cosa, buscando otra, y él es el del audio también en nuestra congregación. Y él me decía que él estaba cansado ya en el mismo evento, imagínense, casi sin dormir y trabajando día y noche y día. Y él dice que él testifica que cuando él empezó, que ya empezó el concierto y empezó con lo de el controlando el audio, la presencia de Dios que él sintió, él me dijo, yo nunca había sentido algo así, el respaldo de Dios en ese evento de una manera tan especial. Y me decía que mis lágrimas brotaban y a mí se me olvidaba el cansancio y todo, y yo decía, Señor, ¿esto qué es? Y sentía que era el gozo de servir a Dios, el gozo que da dar una milla extra, porque muchos no lo quieren hacer, le decía yo, porque es difícil encontrar en estos tiempos. Damos el tiempo que nos sobra, damos el tiempo, invertimos lo que, bueno, voy a hacer esto, no me cuesta nada. Pero cuando tú das para Dios con dolor, aun cuando tu cuerpo se desgaste, la recompensa viene del cielo. La recompensa viene de Dios. Y yo sé que Dios en estos tiempos está buscando valientes que quieran salir de su conformidad, de ese confort también que muchas veces nos adormece, y quieran dar una milla más para su obra y quieran esforzarse más, aun cuando quizás otros critiquen y digan, ¿por qué lo haces? ¿Por qué te matas y otros no lo hacen? No mires esto y no escuches esto, porque Dios te está usando y tú estás siendo de esos siervos de los últimos tiempos, de esos siervos valientes que Dios está contando con tu vida. Así que no te sientas mal, no te sientas menospreciado, y mucho menos pienses que estás mal invirtiendo tu vida o tu tiempo o tus recursos, porque siéntete privilegiado, porque este sentir no lo tienen todos, y si tú lo tienes, abrázalo con todo tu corazón, porque es el mismo Dios que lo ha puesto en ti, hermano. Así como ha puesto el talento en tu vida y ha dado la capacidad, así mismo Él te quiere usar con poder y gloria. Así que, hermano, es tiempo de que nosotros reconozcamos la obra de Dios en nuestras vidas, de que nosotros podamos valorarla, porque son tiempos peligrosos, son tiempos en que nosotros vemos y escuchamos cómo Satanás, el príncipe de este mundo, se ha levantado con cosas horribles en esta sociedad. Y como decía el predicador de anoche, a veces pensamos tanto en qué verán nuestros hijos, nuestros nietos, pero el tiempo de ahora lo tenemos que invertir es procurando que Dios tenga misericordia de nosotros y de nuestras generaciones venideras, para que nosotros
nosotros la habremos blindado con la presencia del Todopoderoso, hermano. Es tiempo de esto, no es tiempo de dormir, no es tiempo de relajarnos, de tomar un 5, no importa la edad que tengas. Como decíamos, es necesario que la edad que tengas, siendo niño, joven, adulto, anciano, no hay jubilación, no hay vacaciones. Es necesario que nuestra vida espiritual sea lo primordial en nuestras vidas. Cuando Pedro y todos los demás discípulos escuchaban lo que Jesús les estaba diciendo que iba a acontecer, esta palabra era dura, que él iba a morir, que todos iban a ser escandalizados en su nombre, porque decía la Biblia y había que cumplirse su palabra: heriré al pastor y sus ovejas serán escandalizadas. Y la palabra que dijo Pedro: no, Señor, quizás ellos serán escandalizados, pero yo no lo voy a hacer. Ay, Simón, Pedro, te digo que antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Si es necesario, si es menester morir contigo, yo lo voy a hacer. Pero yo no voy a negarte. Aunque me lleve a la muerte, yo estaré contigo. Hermanos, yo lo he dicho, yo no creo que Pedro fingió lo que dijo. Yo creo firmemente de que cuando él lanzó esas palabras, él jamás pensó en negar al maestro. Él jamás pensó en fallar, en retroceder. Él lo dijo sintiéndolo, él lo dijo creyéndolo. Pero más adelante se ve en la Escritura que Jesús le dijo a Pedro y a los hijos de Zebedeo: acompáñenme y vamos a orar. Hay que velar y hay que orar. Y cuando Jesús oró y terminó de orar y los encuentra a ellos durmiendo, estaba Pedro durmiendo, le dijo estas palabras que son la clave: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne está enferma. No son tus fuerzas, Pedro, no son tus deseos ni tus anhelos. Esto está bien, pero tú necesitas estar velando y orando para tener las fuerzas y resistir en el día malo. Tú necesitas estar conectado con Dios para poder vencer. No eres tú, es Dios el que da las fuerzas. Hermano, que nosotros podamos depositar esa confianza en Dios. Pero no solamente es nuestro querer y nuestro anhelo. No solamente es las promesas que salgan de nuestros labios. No solamente basta con esto. Es necesario orar y velar todos los días. Todos los días. Es una batalla de todos los días. No un día sí y otro no. No esta semana soy el más fiel y la otra ni siquiera me acuerdo de la Biblia o de la oración o del ayuno. No, hermano, venceremos. Y esta será una iglesia de poder. Pero si cada uno de nosotros se mantiene conectado con Dios, será una iglesia de poder. Si cada uno de nosotros busca a Dios con sinceridad en oración, ahí en lo íntimo, cuando nadie te ve, cuando nadie está contigo y tú puedes derramar tu alma ante Dios, allí Dios entonces se manifestará en tu vida y cosas extraordinarias ocurrirán, porque Dios lo quiere hacer, porque Dios quiere usarte, porque Dios quiere liberarte. Pero es necesario que nosotros, como lo dijo Jesucristo, velemos y oremos y procuremos buscar el rostro de nuestro Dios, conectados con Dios. Que Dios les bendiga.